Queridos hermanos, es un gusto poder estar con todos ustedes en este espacio en donde podemos aprender más de la palabra del Señor. Así que les pido que puedan tener su Biblia lista, puedan preparar su corazón para que el Señor hoy nos hable y pueda redarguir nuestra vida y pueda enseñarnos aún más de lo hermoso que es su presencia, su ser, todo lo que es Dios. Así que vamos a ver este video de introducción y ya estoy con ustedes. Vamos a leer las escrituras en Gálatas capítulo 3 versículos 10 al 14 que dice: Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en una cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Hermoso Dios, gracias porque en este momento vamos a poder entender aún más la hermosa bendición que es poder ser salvos a través de Jesucristo. Gracias porque nos das la oportunidad de poder escuchar este mensaje. Gracias porque tú, Señor, estás en medio de nosotros y hoy creemos que tú, Señor, hablarás a nuestro corazón. Oro por cada persona que está escuchando este mensaje para que tú, Señor, toques su corazón, para que tú llegues a su vida y para que toques la puerta y estas personas puedan dejarte entrar, Señor. Queremos hoy llenarnos más de ti y aprender más de ti. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas. Que sea tu mensaje el que sea transmitido en el día de hoy, Señor. Damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, reflexionando acerca de este pasaje, podemos ver claramente la justicia de Dios y cómo se mueve la justicia de Dios en medio de un mundo que está invadido por el pecado, que el mundo nos ha de pronto consumido y que años atrás, hace mucho tiempo, cuando Adán peca, pues nosotros nos convertimos en maldición, y cómo esa justicia de Dios puede obrar a través de todas estas consecuencias que nos trae el pecado. Así que el título de este mensaje es La insuficiencia de la ley. De pronto a usted le va a parecer algo extraño pensar que la ley no es suficiente para alcanzar la salvación. De pronto estamos tan acostumbrados a la justicia de este mundo que nos muestra que todo aquel que cumple la ley al pie de la letra podrá obtener un beneficio. En este caso, si cumplimos toda la ley de Dios, vamos a ser salvos. Y esto suena bastante coherente. Pero ¿qué pasa cuando caemos en cuenta que somos carne? Que somos criaturas que fuimos afectadas por el pecado del primer hombre. Que en nosotros habita una naturaleza pecaminosa y que de ella no nos podemos deshacer a no ser de que venga algo
y lo quite. Entonces, por eso se llama la insuficiencia de la ley. Aquí vamos a aprender cómo podemos alcanzar la salvación, cómo realmente nosotros podemos ser salvos, cómo yo puedo cumplir al pie de la letra todo lo que tal vez nos dice la ley, pero que a la vez me voy a dar cuenta que si no lo hago, tengo una oportunidad de ser salvo. Tal vez le puede parecer esto algo extraño, pero vamos a empezar a aprender cómo se mueve la justicia de Dios en un mundo pecador. Así que vamos a leer este pensamiento. La justicia de Dios es muy diferente a la justicia de los hombres. Para ti de pronto algo es justo o algo es injusto por alguna u otra razón, pero tal vez para Dios lo que a ti te parece justo, para Dios puede ser algo injusto. O si para mí algo es injusto, para Dios puede llegar a ser algo justo. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué una persona que ha sido tan mala, que ha hecho tantas cosas terribles, puede llegar a arrepentirse y Dios lo perdona? ¿Cómo puede pasar esto cuando yo, por ejemplo, no he hecho nada tan grave como esa persona? Tal vez nos parece raro, pero aquí es donde entra la justicia de Dios y la misericordia de Dios. En la justicia humana podríamos afirmar que quien cumple al pie de la letra toda la ley es una persona aprobada por Dios y considerada perfecta o justa. Y eso suena bastante lógico. Si nos remontamos al Éxodo, cuando Dios le entrega la ley a Moisés, que era una ley bastante extensa que el pueblo debía cumplir al pie de la letra para considerarse justo, nos damos cuenta que eran reglas impresionantemente complicadas incluso de poderlas cumplir. Si alguno de ellos de este pueblo hubiese logrado cumplir la ley, se hubiera determinado como una persona absolutamente aprobada por Dios y completamente justa delante de Dios. Pero, y acá viene un gran pero, ¿es posible cumplir toda la ley? Si nos pusiéramos a estudiar todo lo que está en la ley, ¿creen ustedes que es posible que alguien la pudiera cumplir? ¿Que no se hubiera salido de ninguna regla? ¿Qué pasa con aquel que no puede cumplirla en su totalidad? De pronto tú estás diciendo, no, es que para mí es imposible. Yo así trate de todos los días hacer las cosas bien, en algo me voy a equivocar. Tal vez en el pensamiento, tal vez en una palabra, tal vez en una acción, puede ser mínima, pero me puedo equivocar. Así que es posible que alguien pueda cumplir en su totalidad la ley. Vamos a aprender esto. Así que el primer punto es la ley y la maldición. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Cuando leemos este versículo y realmente somos personas honestas y hacemos un juicio correcto de lo que es nuestra vida, nos podemos dar cuenta que entonces somos malditos porque no logramos cumplir todo lo que dice la ley. Piensa en el día de hoy, ¿en qué fallaste? Piensa si de pronto hoy te levantaste con toda la actitud correcta para entrar delante de Dios, hiciste tu devocional, tuviste un tiempo hermoso en la presencia de Cristo, pero pasó algo en el día que desajustó esa comunión y te equivocaste. De pronto pensaste algo equivocado, de pronto viste algo equivocado, de pronto escuchaste a alguien y fuiste partícipe de algo o hiciste una acción que es algo malo delante de Dios. Así que de nada te sirvió tal vez hacer ese devocional tan bello cuando en una sola cosa te equivocas.
Porque acá dice que si me equivoco y no cumplo la ley, entonces soy considerado maldito. ¿Quién ha podido cumplir la ley en su totalidad? Es una gran pregunta. Y yo me remonto a los hombres y mujeres que aparecen incluso en las Escrituras como grandes ejemplos de vida en Cristo, en Dios, que pudieron haber hecho milagros, que pudieron haber hecho cosas extraordinarias, pero en algún momento se equivocaron. O sea que por esa equivocación se borró todo lo que hicieron y son considerados malditos porque no cumplieron la ley. Mira lo que dice la palabra en Santiago 2, versículos 10 al 11. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, escucha, el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Y esto me deja una enseñanza impresionante, y es que para Dios todo pecado viene siendo igual. A veces escuchamos ese dicho de las mentiritas piadosas o esos pecaditos chiquitos que son de buena intención, que no pasa nada. Para Dios esa mentirita piadosa es tan igual como una mentira que puede ocasionar un asesinato. Así que en ese orden de ideas, desde la perspectiva de Dios no hay, escucha esto, no hay pecadores grandes o pequeños. Hay condenados o justificados. Así de fácil. En la justicia de Dios no es que haya un pecador mayor que el otro. Es que yo solamente peco porque digo mentiras a mi mamá. Pero acá aparece otra persona, es que yo pequé porque maté a alguien. Entonces, para Dios, esta persona que hizo un acto tan vil, que es asesinar a alguien, es tan igual como la persona que dice es que solo le dije una mentira a mi mamá. En ese orden de ideas, ¿quién podrá ser salvo? Si cumpliendo toda la ley o si tratando de cumplirla jamás lo vamos a lograr, ¿quién va a poder llegar a adquirir una salvación? ¿Quién va a poder ser realmente aprobado o justo delante de Dios? Mira lo que dice Deuteronomio 27:26. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá, amén. Así sea. Cuando Dios entrega la ley al pueblo judío, estaba diciendo que si tú no obedeces, tú eres una persona maldita. Y ellos respondían, amén. Ahora vayamos a los tiempos de Jesús. ¿Recuerdan a los fariseos? Personas que se veían absolutamente pulcras, santas, perfectas delante de todo el pueblo. Pero que nosotros sabemos cuando leemos la Escritura que eran personas que desobedecían a Dios desde un inicio hasta un fin. Que su mente estaba en otro lado que no era Dios. Eran codiciosos, eran mentirosos, eran orgullosos. Pero eran los fariseos. ¿Acaso ellos, siendo los fariseos, cumplían la ley de Dios? En apariencia sí, guardaban el Shabbat, hacían los ritos que debían hacer por sus costumbres, iban al templo. Todo eso se ve en apariencia correcto, pero ¿y su corazón? ¿Cumplían la ley de Dios? ¿Ellos podían ser aprobados y justos delante de Dios? Así que vamos a entrar a un segundo punto, que es la insuficiencia de la ley. En ese orden de ideas y todo lo que hemos hablado, nos damos cuenta que la ley se convierte en un elemento insuficiente para que alguien pueda alcanzar la salvación.
Nos damos cuenta que por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra carne, es imposible llegar a cumplir toda la ley. Porque tenemos una mente que nos juega una mala pasada. Tenemos una mente que nos guía hacia el mal. Tenemos una carne que se quiere satisfacer con el pecado porque le atrae el pecado. Así que así tú te encierres en un cuarto, no veas a nadie, creas tú que vas a estar todo el tiempo orando, así tú te escondas debajo de las piedras, en algún momento vas a fallar, porque somos carne. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, 11 al 12, que es el texto que estamos estudiando. Dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Cuando Pablo escribe esta carta, reitera tanto este tema de la ley, porque todos los que habitaban allí en Galacia se habían vuelto muy judaizantes, habían adquirido una conducta en donde lo más importante era cumplir con las leyes judías. Y ellos sentían que al hacerlo estaban cumpliendo con Dios y estaban alcanzando la salvación. Pero no se estaban dando cuenta que así cumplieran la mayoría, porque jamás alguien va a poder cumplir toda la ley. Así cumplieran la mayoría de lo que dice la ley, nunca iban a ser salvos porque necesitaban algo que quitara de ellos esa maldición. Si nadie ha logrado cumplir en su totalidad la ley, significa que todos estamos muertos. Cuando yo no cumplo lo que dice la ley, estoy siendo hecho maldición y por ende mi espíritu está muerto. O sea que ¿qué esperanza hay para todos nosotros que tratamos de hacer las cosas bien, pero que indudablemente nuestra carne nos guía a hacer el mal? Esto nos demuestra que la ley es insuficiente para alcanzar nuestra salvación y liberarnos de la condenación eterna. La ley no alcanza a darnos lo que necesitamos para ser salvos. No llega hasta ese punto en donde podemos ser salvos. Dice Romanos 3:10, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No lo hay. Así que si tu lucha es por estar cumpliendo algo y entiendes que no lo vas a lograr, sabes que delante de Dios no hay nadie justo. Necesitamos algo que nos pueda dar la salvación eterna. Por nuestras propias fuerzas es imposible cumplir todo lo que nos dice la ley. Es imposible no dejar que nuestra mente nos lleve al mal. Es imposible que en algún segundo de tu día tu cuerpo te lleve a hacer algo equivocado. Tu mente, tus reacciones, tus actitudes. Como te decía antes, tal vez tú pudiste haber hoy orado, entrado en un momento en la presencia de Dios, hiciste lo correcto, fue lo primero que hiciste en el día, pero saliste de tu habitación y algo pasó. Te peleaste con alguien, dijiste algo equivocado, prestaste tus oídos para algo que no debías, pensaste en algo y después dijiste, uy, no, yo porque estoy pensando esto, pero lo hiciste. Y en ese momento ya te puedes considerar como una persona condenada, que tiene una maldición que carga ahí, que necesitas algo que la quite. ¿Qué puede llegar a ser eso que nos puede dar salvación? Por nuestra condición humana es imposible cumplir la totalidad de la ley, ya que estamos bajo maldición.
Así tratemos por nuestros propios medios intentar cumplirla. En algún momento vamos a fallar. Entonces estamos condenados a la muerte. Cuando yo escucho esto, yo podría decir, entonces, ¿qué esperanza hay? No hay ninguna esperanza. Yo puedo tratar de hacer las cosas bien, pero así trate, igual no hay ninguna esperanza para que yo pueda ser salvo. ¿Cuál es esa esperanza? Mira lo que dice Romanos 3, 19, 20. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y esto me parece súper importante, porque podríamos decir, pero bueno, ¿y para qué Dios nos dio la ley si finalmente no vamos a poderla cumplir? ¿Qué bobada entonces lo que aparece ahí escrito? No, al contrario, eso es un espejo que nos muestra lo pecadores que somos, que nos muestra que no hay solución en nosotros para llegar a ser justos delante de Dios. Es un espejo que nos refleja que somos tan culpables ante Dios que necesitamos algo o alguien que quite eso y rompa esa maldición para nosotros llegar a ser justos ante Dios. Suena algo imposible. En este momento tú podrías decir, no hay esperanza, es imposible que alguien pueda quitar esa maldición que hay, que ya viene desde antes. ¿Qué hago entonces? Y nos vamos al tercer punto, que es la suficiencia de la gracia. La suficiencia de la gracia. La ley fue insuficiente, no llegó al punto donde nosotros pudiéramos ser salvos. Así que Dios necesitaba buscar algo o alguien que quitara esa maldición de nosotros para que pudiéramos ser salvos. Y eso se llama gracia. La suficiencia de la gracia. ¿Quién puede justificarnos ante Dios? Esa es la pregunta que tú tal vez te estás haciendo, pero ¿quién puede? ¿Cómo yo logro ser justificado delante de Dios? ¿Cómo es posible ser aprobado ante Dios sin cumplir la totalidad de la ley? Antes nos decían, si tú cumples toda la ley, serás bendito, pero si tú no la cumples, eres maldito. Estás condenado. Ahora, ¿cómo yo hago para librarme de esa condenación cuando entiendo que yo no puedo cumplir la totalidad de la ley? ¿Cómo yo me salgo de eso y puedo alcanzar la salvación en Dios? Aquí está. Gálatas 3, versículos 13 al 14 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en una cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Cristo nos rescata de la maldición. Cristo fue colgado en una cruz por nuestros pecados, por esa carne, por esa naturaleza pecaminosa. Cristo fue colgado en esa cruz por nuestros pecados. Y claramente dice que maldito es todo el que es colgado en un madero. Es decir, Cristo se hizo maldición para quitar la nuestra. Cristo llevó sobre sí nuestra maldición que venía desde Adán por su pecado, por todos nuestros pecados. Cristo la lleva y se convierte en maldición para que fuera quitada de nosotros. Y de esa misma forma, Dios no solamente bendice a los judíos
y les da esa bendición de tener un Mesías que los salve, sino que ahora nos entrega ese mensaje también a nosotros los gentiles. Los que somos de otro lugar, no judíos, otras personas, nosotros, tú y yo, Dios nos entrega ese mensaje. Dios nos entrega al Mesías para que a través de él sea quitada nuestra maldición que veníamos trayendo de nuestro pecado, para que podamos alcanzar la salvación. Así que la esperanza que en un momento veíamos que era imposible se llama Cristo. Mediante Jesucristo es que nosotros podemos ser aprobados delante de Dios. Y eso es algo precioso. Tú te puedes esforzar tanto, tú puedes luchar contigo mismo, pero si tú no aceptas que por ti no vas a poder, sino que necesitas a Jesucristo, pues nunca vas a llegar a ser salvo. Reconoce que necesitas un mediador. Cuando Cristo se pone en mí, cuando yo acepto que Cristo venga a mí, Dios me ve a través de Cristo. Ya no ve a Viviana solamente, la pecadora, la que falla, la que comete errores, sino que ve a Cristo y luego me ve a mí. Y ve que Cristo tomó mi maldición y a través de Cristo, Viviana puede llegar a ser salva. Dice Gálatas, capítulo 3, el versículo 13 al 14, que cuando Dios bendijo a los judíos, también asimismo bendijo a los gentiles con la misma bendición que le ha prometido a Abraham hace muchos años. Una bendición que tal vez para los judíos quedó como en el olvido, porque si usted ha leído la Biblia sabe el pueblo judío por todo lo que ha tenido que atravesar. Pero todo esto Dios lo ha permitido para que en algún momento vuelvan sus ojos a su Creador y reconozcan a Cristo como su Salvador. Y acá dice que a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido, por medio de la fe, por medio de no mis acciones, sino por medio de la fe, de lo que yo creo quién es Jesucristo para mí, mi Salvador. Dice Romanos 1:17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Es una buena noticia. En un principio creíamos que no había esperanza. Creíamos que ya no podíamos hacer nada, que nuestra vida estaba deshecha, que éramos condenados para siempre. Pero esta buena noticia nos revela, nos muestra cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que tú tienes vida. Ya tu espíritu no está muerto. Ya tu espíritu no está condenado. Ya tu espíritu no es hecho maldición, sino que cuando Cristo está en medio, cuando tú aceptas que Jesucristo es tu Salvador, es allí donde la fe hace que tú tengas vida. Es donde ya no estás condenado, estás justificado ante el Padre y Cristo es ese mediador entre Dios y nosotros para vernos delante de los ojos de Dios completamente aprobados, completamente limpios y completamente justos. Dice, mediante la fe en Cristo es que tenemos vida espiritual y eterna. Así que la gracia es suficiente para salvarnos y mostrarnos aprobados ante el Padre. Necesitas aceptar esa gracia de Dios. Muchos hoy la rechazan. Muchos hoy pretenden ser salvos por sí mismos. Pretenden creer en otras cosas con la esperanza de alcanzar algo.
prefieren quedarse con su orgullo, con su altivez, con su posición en el mundo, pero no reconocer al Salvador. Prefieren quedarse con su puesto, pero no aceptar que necesitan al Salvador. Y vuelvo al ejemplo de los fariseos. Los fariseos en apariencia eran personas santas. De hecho, muchos incluso les temían porque los consideraban que eran tan importantes que les hacían reverencia. Incluso les tenían como un poco de temor porque eran mucho más que cualquier otro. Y eso hacía que su orgullo se aumentara. Entonces eran personas que se creían casi Dios. Y ese orgullo los enceguecía tanto y los encegueció tanto que teniendo al Mesías al lado no fueron capaces de reconocerlo, sabiendo ellos en el interior de su corazón que Él era el Mesías prometido. Porque no sé si recuerdan, pero hay un pasaje en los evangelios que Jesús los cuestiona y ellos se confrontan tanto que entendieron que Él era el Mesías, pero simplemente se fueron y guardaron silencio y dijeron, dejemos así, mejor no nos metamos aquí. ¿Qué le respondemos? No, mejor no respondamos porque le damos la razón. Ellos sabían que Él era Jesucristo, el Mesías prometido. Desde tiempos de Abraham, cuando Dios lo había prometido, ellos sabían que Él era, pero su posición, su orgullo los encegueció tanto que prefirieron no aceptarlo. Ahora, ¿cuál es la posición tuya? Ya has reconocido que no lo puedes hacer por ti mismo, sino que necesitas a alguien que te quite la maldición que tienes porque sí, porque cuando nacemos en este mundo, esa naturaleza la cargamos nosotros. Es automático que tú la recibes. Necesitas a alguien, pero ¿cuál es tu posición hoy? ¿Quieres seguir rechazándolo? ¿Prefieres hacerlo a tu modo? ¿O más bien caes de rodillas delante de Dios y reconoces que necesitas a Jesucristo? Que así te esfuerces, que así tú te consideres increíblemente bueno. Delante de Dios no hay nadie justo. Delante de Dios nadie, escucha bien, nadie es aprobado si no está Jesucristo. Si Jesucristo no está ahí, nadie es aprobado delante de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 4 al 10. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estuviéramos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios inmerecido, que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos. Escucha bien, ojalá Dios te ponga como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. No eres tú. No es tu servicio en la iglesia. No es lo que has hecho durante años, tal vez predicando. No es lo que tú has hecho, tal vez llevando obras de caridad a algún lugar. Es Jesús. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Escucha esto y esto quiero que quede claro. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
Y acá volvemos al inicio, la justicia del hombre versus la justicia de Dios. Una persona que ha sido mala, que pudo haber sido un asesino, un violador, que pudo haber hecho cosas atroces. Si esa persona se arrepiente de corazón, recibe al Señor Jesús, toma la decisión de cambiar, cambia, deja que Dios y el Señor Jesucristo hagan la obra en él y se convierte en una persona que sigue al Señor Jesús, Dios la salva. Para nosotros los seres humanos, esa persona debería estar todo el tiempo condenada. No debería tener ninguna oportunidad, pero Dios da la oportunidad a todo el que la quiera. Ahora, puede haber una persona muy buena en apariencia, que tú veas, qué persona tan pulcra, perfecta, intachable, incluso resalta por su orgullo y uno dice, wow, genial. Pero si esa persona no tiene al Señor Jesús y ha hecho cosas buenas por los demás, da mercados, da ropa, va y le da comida a los pobres, se muestra como una persona piadosa, pero si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué va a pasar con esa persona? Acá nos habla de méritos o nos habla de gracia. Acá nos habla de obras o de gracia. Ahora, cuando recibes la gracia, cuando recibes al Señor Jesús, claro que hay un cambio. Entonces ya no se convierte que soy salvo por obra, sino que mi salvación es dada y yo demuestro que soy un hijo de Dios. Eso es diferente. No es que yo haya hecho lo mejor y cosas excelentes y entonces ahí sí Dios me da la salvación. No, sino que yo pude haber sido un pecador terrible y Dios me entrega su salvación, yo la acepto y en la medida en que yo la acepto y empiezo a seguir a Jesucristo es cuando mi vida demuestra que yo he sido cambiado en Cristo. Así que todo es gracia y obra de Dios. Cristo derramó su gracia inmerecida sobre cada uno de nosotros. Ahora amamos. Escucha esto, ahora amamos vivir para Él en obediencia a su palabra. No es un sacrificio vivir como Dios quiere. Cuando tú vives pensando en que tengo que tener o vivo siendo como un sacrificio para agradar a Dios, porque es que si no pierdo la salvación, estás totalmente equivocado. Tú debes amar. Vivir como Dios quiere que vivas. No tiene que ser un suplicio, porque si lo estás viendo así, entonces dudo mucho de que hayas sido salvo. Cuando tú has sido salvo y reconoces al Señor Jesús como tu Salvador, es cuando tú tienes un cambio automático y empiezas a vivir conforme a su palabra y amas vivir conforme a su palabra. Amas vivir como Él quiere que tú vivas. Amas leer sus escrituras y vivir como dicen ellas, pero no vives de una manera correcta, sacrificada para obtener algo. Amas vivir como Dios quiere que vivas porque has recibido y has entendido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y has recibido su gracia. Dice la palabra en Romanos 6, 15, 18. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y es una pregunta que todos pudieran haber hecho. Bueno, si la ley es insuficiente y la gracia es suficiente, entonces si yo adquiero la gracia, pues yo puedo vivir como quiera y ya, soy salvo. Claro que no. Y ahí lo dice claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes
Eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. No te tiene que costar vivir como Dios quiere que lo hagas. Porque cuando entiendes lo que Cristo hizo por ti, recibes a Cristo con tanto amor y entiendes lo que fue tan difícil para el Santo de Santos cargar tu maldición y convertirse en maldición para que tú tuvieras vida, que ahora puedes vivir tan feliz siguiendo lo que Dios quiere que hagas. Así que tú podrías decir, bueno, la ley es insuficiente, la gracia es suficiente, me voy por la gracia, pero hago lo que quiera. No, claro que no. Aprendimos que la ley es insuficiente, necesitamos un mediador para que Dios nos pueda aprobar. Se llama Jesucristo. Pero cuando yo recibo a Jesús, tengo un cambio de vida. Cuando yo recibo a Jesús, se nota que lo recibí. Cuando yo recibo a Jesús, viene el Espíritu Santo a habitar en mi corazón y se nota grandemente el cambio, porque ya no soy esclavo del pecado, sino que me convierto en esclavo en el buen sentido, de manera voluntaria a Dios. Así que, iglesia, el mensaje que Dios ha traído ha sido muy claro. Necesitas a Cristo. Necesitas a Jesucristo. Y hoy yo te invito a que cierres tus ojos y hables en este momento con el Señor y le digas: Padre, perdóname. Perdóname porque he querido hacer las cosas por mi voluntad. Perdóname porque he dejado que mi carne me domine y no he entendido que te necesito a ti. Porque si tú no estás conmigo, sigo siendo maldición y no voy a poder alcanzar la vida eterna, que es el regalo más grande que tú nos puedes dar. Hoy quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que me escribas en el libro de la vida. Te pido que entres a mi corazón, Espíritu Santo. Entra a mi corazón, cámbiame. Haz que yo pueda servirte, haz que yo pueda obedecerte en amor, Señor, que no sea un sacrificio, sino que lo haga porque te amo, porque he entendido el sacrificio que has hecho por mí, porque has quitado de mí la maldición y puedo considerarme un hijo tuyo, Señor. Gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque has dado tu regalo. Tu gracia inmerecida ha sido derramada sobre nosotros. Siendo aún gentiles, lo has hecho, Señor. Hoy entendemos la insuficiencia de la ley y entendemos la suficiencia de la gracia que es Cristo Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú has sido bueno y porque hoy has traído salvación a muchos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ha sido un gusto poder compartir este mensaje con ustedes. Compártanlo porque muchos necesitan de Cristo. Que Dios los bendiga. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.